y de la historia no te salva, Bukele. Ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele, el que se mete con nosotros. Y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, diciendo, yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Esta fue la vez que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó pelele y traidor del imperialismo a su homólogo Nayib Bukele, quien en su momento ordenó expulsar a diplomáticos venezolanos. En conferencia de prensa le preguntaron al mandatario Bukele, que le respondía a Maduro, y esto dijo, observe el video hasta el final. Vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Presidente, buenas tardes. Como usted decía al inicio, han pasado varias cosas y por eso tengo tres preguntas puntuales. Uno, ¿qué responde a Maduro, que dijo que la historia lo iba a alcanzar y que lo iba a dejar como el pelele de Estados Unidos y que se estaba pegando a la agenda de los Estados Unidos? En el caso de Maduro, yo creo que hay una cosa que me agrada que dijo. Dijo, de la historia no te salvas. Bueno, ojalá, porque yo creo que para las personas que venimos no a robar, no a matar a su pueblo, como en el caso de él, pues lo único que nos queda es dejar una huella en la historia de nuestro país. Entonces ojalá y tenga razón en eso y que de la historia no me salve y que por lo menos dejemos una huella en la historia de nuestro país. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir ese tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores. Y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes. Y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que no haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y nosotros, yo hago símiles, por ejemplo, aquí hemos tenido 2 terremotos gigantes, Arena y el FMLN, pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que, ahora él dice que yo soy pelele. Bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4:3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80, y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, y diciendo, yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera aprendido mejor, y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. Nunca daba una conferencia de prensa, creo que dio como 5 en los 5 años. Todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien. Pero allá salía contento, estaba riéndose en una manera, estaba carcajadas de lo que estaba diciendo Maduro. Y digo yo, hombre,
¿Cómo se ve que cuando uno está en su salsa, se nota, ¿no? Porque estaba en su salsa ahí en Cuba con Maduro y con todos los líderes de los 80s, riéndose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro. Porque, ¿en qué le sirvió a nuestro país las relaciones con Venezuela? Y no solo eso, sino todas las veces que había problemas en nuestro país, el presidente no se pronunciaba. Pero solo había un pequeño problema o acusación o pasaba algo, una manifestación en Venezuela y contra el régimen de Maduro e inmediatamente el presidente salía pronunciándose a favor del régimen, condenando las manifestaciones o las acciones en contra. Incluso los salvadoreños se preguntaban, bueno, ¿y tenemos un presidente de Venezuela o de El Salvador? Y todo esto uno dice, cuando decían Yankee Go Home, cuando atacaban a Estados Unidos, cuando acusaban a Estados Unidos de imperialistas, etcétera, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños? Porque yo no trabajo para los gringos ni trabajo para los venezolanos, yo trabajo para los salvadoreños. Yo tengo que ver cuál es el beneficio para los salvadoreños. Y uno se pone a preguntar, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños de atacar a los Estados Unidos para defender el régimen de Maduro? Teniendo 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, nuestra moneda es el dólar, la mayoría de nuestras exportaciones van para Estados Unidos, la mayoría de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Nuestra economía casi que depende de Estados Unidos. Si Estados Unidos se estornuda, a nosotros nos da neumonía. La mayor cantidad de empresas que invierten en El Salvador internacionales son de Estados Unidos. Los mayores empleadores en El Salvador son empresas estadounidenses. Y entonces, y uno dice, bueno, ¿quién va a pelearse con Estados Unidos? Ojo, perdimos la ayuda internacional, que gracias a Dios en este gobierno logramos recuperar. Perdimos el TPS en ese gobierno, que gracias a Dios logramos una extensión, llámenle de permisos de trabajo y de residencia si quieren, pero le dimos tiempo a nuestros hermanos, 1 año y 1 año adicional únicamente para los salvadoreños. Entonces uno se pregunta, ¿castigaban a los salvadoreños? ¿Castigaban la relación más importante que podemos tener? Y no porque yo quiera, o porque yo diga, o porque a mí me guste, sino porque así es. Por tener una relación que les daba a los salvadoreños nada, pero a ellos mucho. Porque esos cientos de millones de dólares que vinieron de dinero robado venezolano y vinieron a parar a cuentas de dirigentes del FMLN, pues hombre, eso no es gratis. Y a cambio fue la soberanía de nuestro país que se le vendió a Venezuela. Ahí sí se le vendió la soberanía de Venezuela y ahí sí teníamos un pelele de Nicolás Maduro. Síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.